destinados para este fin. Ahora, la parte donde van los conectores tiene que coincidir con la máscara del case o carcasa, pero en nuestro caso eso no sucede. Tenemos que recurrir a la máscara que nos llegó con la tarjeta madre. Esa sí está preparada para la tarjeta madre. Podemos encajar entonces, si encaja todo. Ahora sacaremos la máscara que llega con el case. Unos pequeños golpes, con certeza en lugares estratégicos. Lo extraemos. Ahora, si colocamos sin máscara la tarjeta madre, veremos que no va a estar protegida. Colocamos entonces la máscara que nos llega con la placa. Unos pequeños golpes en sitios estratégicos y la máscara estará colocada ya. Eso es. Ahora que tenemos la nueva máscara colocada, podremos colocar la tarjeta madre en el case o carcasa y lógicamente coincidirán todos los conectores respectivamente. A continuación vamos a marcar los agujeros que le corresponden a la placa. Agarramos un marcador indeleble de preferencia y marcamos en todos los lugares donde hay borde metálico. Ahí colocaremos los tornillos amarillos que vimos hace un momento. Marcamos todos los lugares o agujeros donde tiene borde metálico. Una vez que hayamos hecho eso, podemos resaltarlos y nosotros lo tenemos resaltado ya. Por ejemplo, en esa esquina, en ese agujero hemos marcado, quiere decir entonces que ahí va un tornillo. También en el otro extremo. Es decir, en todos los agujeros se recomienda que hagas una marca, porque ahí tendrá que ir los tornillos que servirán de soporte para que la placa base o placa madre no haga contacto con el case directamente, sino que funcionen como soporte para el mismo. Entonces, en cada uno de los agujeros vamos a colocar los tornillos amarillos que a continuación podemos apreciar. Estos tornillos llegan cuando uno compra el case o carcasa. Simplemente con la mano encajamos en dichos lugares de tal manera que podamos entornillar en el case o carcasa tal como se está viendo. Ahora, para sujetarlos bien, vamos a utilizar un pequeño alicate y ajustamos el tornillo respectivamente. Tenemos que repetir el proceso para los demás agujeros, colocar tornillos donde corresponde. El otro agujero marcado está más abajo y seguimos el mismo procedimiento para el tornillo. Entonces, todos los lugares donde hay borde de metal hemos marcado, por lo tanto hemos colocado el tornillo amarillo en el case o carcasa. Ojo, no colocar tornillos que no coincidan con los agujeros. De lo contrario, podrías quemar tu tarjeta madre. Ahora, colocamos la tarjeta madre y como los tornillos están debajo, tendremos el apoyo necesario para que la placa no toque directamente con el case.
se puede apreciar ahí, el tornillo amarillo claramente se ve que está debajo de la placa. Ahora supervisamos que todos los agujeros y tornillos coincidan respectivamente. Utilizamos ese tipo de tornillo para sujetar la placa al case mediante el tornillo especial, el de color amarillo. Para este caso se recomienda tener un destornillador imantado. No se va a dañar ninguna de las estructuras, tampoco se dañan los discos duros ni disquetes si utilizamos un destornillador imantado. Entornillamos entonces, procuramos no ajustarlos bien, solo hasta la mitad. Luego de colocar todos los tornillos, haremos un ajuste general, porque muchas veces cuando uno ajusta un tornillo, los demás ya no se pueden colocar, entonces evitaremos ese problema. Se recomienda colocar entonces en todos los agujeros posibles. Esto hará que la tarjeta madre esté bien sujeto al case o carcasa. Nos toca ahora entornillar como debe ser a fondo. Terminamos entonces con todos los tornillos de ajustar hasta el fondo. Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Muchas veces, por hacer mucha presión, uno puede rayar la placa y malograr ciertos dispositivos. Como verán, coinciden todos los conectores. Ahora, para colocar el procesador en el socket, tenemos que ver qué tipo de socket es. Haremos la práctica en otra placa similar a la que hemos visto. El socket tiene una referencia. Una de las esquinas no tiene lugar para dos patitas. Levantamos entonces la palanca a 90 grados y observamos la referencia tal como se está indicando ahí con el destornillador. Esa es la esquina de referencia. En esa esquina no hay agujero para dos patitas o pines del procesador. Entonces el procesador tendrá la misma referencia. Podemos ver claramente que en esa esquina hay un agujero, una esquina marcada, y por la parte posterior de las patas podemos ver que efectivamente faltan dos patas. Ahora, la única forma posible de que encaje bien el procesador en el socket va a ser tomando la referencia. Esa esquina donde está el agujero coincidirá entonces con la esquina de donde se origina la palanca. Verificar por todos lados que haya encajado bien el procesador. Una vez que nos aseguremos de ello, podemos presionar con un dedo y con el otro dedo bajamos la palanca y presionamos bien el procesador. Encima del procesador tendría que ir una pasta térmica. Los procesadores con su respectivo ventilador traen ya la pasta térmica. El ventilador, para que funcione, tiene que conectarse en algún lugar. Ahí podemos ver el enchufe, y en la placa el nombre para el conector del ventilador se llama CPU fan. En algunas placas lleva el nombre de fan 1. Tomamos en cuenta la referencia y hacemos coincidir. Nada es a la fuerza, sino que encaja justamente como corresponde.